Buenas tardes, mis hermanos. Les saluda su hermano Fernando Gutiérrez. Vengo a ustedes para traerles un mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Un mensaje para que puedan oírlo, discernirlo y entenderlo, y que algo quede en sus corazones. Padre Santo, en tus manos comiendo este mensaje, que es la palabra tuya, que por medio de tu Espíritu Santo vengo a traerles a aquellos que me oigan o que me estén viendo. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que abra el entendimiento y les dé sabiduría a todos y cada uno de aquellos que me están viendo y oyendo, y a mí para poderle explicar conforme lo manda tu palabra, Padre Celestial. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya terminando la oración y poniendo en manos el mensaje de la palabra a nuestro Padre Celestial, este mensaje lo titulé así: en la gracia solo existe un sumo sacerdote, Jesucristo, Hijo de Dios. Este mensaje que traigo es hablando del oficio que tienen los sacerdotes, o que tuvieron los sacerdotes, la profesión de ser sacerdotes, pero que tuvieron. En este momento estamos en tiempo de gracia, y el único sacerdote es Cristo Jesús, del Dios Altísimo. Vamos a empezar a leer en Éxodo capítulo 28, versículo 1. Dice así la palabra: dijo Dios a Moisés que le dijera estas palabras a Aarón, y dice así: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Aarón iba a ser el primer sumo sacerdote del Dios Altísimo. Ahí comenzaba el mandato que Dios estaba extendiéndole, o que le extendió a Moisés para que hiciera, y comenzaron los sacerdotes desde ese momento a existir. Y fueron Aarón y todos los hijos de él, hasta cuando llegó la primera destrucción, o sea, la destrucción del templo, porque ese templo fue destruido. Ellos venían haciendo eso que les dijo Dios, para que los sacerdotes fueran los que entraran en ese tabernáculo que había hecho Moisés, con medidas perfectas, con medidas precisas, porque era un tabernáculo perfecto para ir a hacer expiación de pecados del pueblo de Israel o de cualquiera que cometiese pecado. Y era el sacerdote el que tenía que entrar a ese tabernáculo. Vamos a leer el capítulo 29, versículo 1, y dice así: esto es lo que les hará para consagrarlos, o sea, para consagrar a los sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Entonces dice: toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite,
las harás de flor de harina de trigo. Todo eso era para consagrar al sacerdote, para que los sacerdotes fueran consagrados. Entonces, eso era en el antiguo pacto. Se utilizaba al sacerdote para que pudiese dar expiación de pecados del pueblo de Israel, como le dije anteriormente. Aunque habían sacrificios de animales, y Dios requería el sacrificio de animales para el perdón de pecados, para todo aquel que creyese y obedeciese al Dios Todopoderoso Jehová, especialmente a su pueblo Israel. Jehová fue el primero en hacer un sacrificio de animal. Fíjense, hermanos, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, fue el primero en hacer un sacrificio de animal. ¿Sabe cuál fue, verdad? Al tener misericordia de nosotros, Él nos vistió con pieles. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban desnudos. ¿Y qué hizo? Les entregó pieles de animales para que se vistieran. Eso lo puede conseguir en Génesis 3:21. Pero vamos a seguir. Jehová enseña a su pueblo Israel por medio de Moisés: si alguna persona pecare en alguno de los mandamientos que le dio a Moisés de Jehová, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometió, la congregación ofrecerá como sacrificio un becerro por expiación, para que esa persona que cometió el pecado fuese perdonada. Así hará el sacerdote expiación por él y obtendrá perdón. Cuando hubiere acabado de expiar, hará traer el macho cabrío vivo. Esos son los sacerdotes, mandar a buscar un macho cabrío vivo. El sacerdote pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas rebeliones y todos sus pecados irán sobre la cabeza del macho cabrío. Así era la manera de que el pecado que cometía el pueblo de Israel, ya todo el pueblo, caían todos los pecados sobre esa cabeza del macho cabrío. Ahí eran expiación de pecados. Al que enviará al desierto por mano de hombre, al que ha sido destinado para esto. Esta era la manera de pedir perdón, por medio de sacerdotes y a través de sacrificio de animales. Todo esto era en el antiguo pacto. Todo sucedía esto en el antiguo pacto. Para que los pecados fueran perdonados por nuestro Padre Celestial. Ahora, mis hermanos, vámonos para el nuevo pacto, donde todavía existen sacerdotes. Y es donde yo me pregunto, ¿de dónde han sacado esas personas el ser sacerdotes? Si Cristo no dejó sacerdotes para que lo siguieran a Él. Él nos dejó a todos para que lo siguiéramos a Él. El sacerdote no es ningún mediador de nadie. Vámonos para Hebreos 9:11. 9:11. Hebreos 9:11. Y dice así. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 11. Y dice: pero estando ya presente Cristo, ya está hablando de la presencia de Cristo aquí en la tierra,
sumo sacerdote de los bienes venideros, los que desde el momento que viene a la tierra hasta cuando vengan los bienes venideros, que es por los siglos, cuando se acabe todo. Él sí, Él es el único sacerdote que hay. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Por el más amplio, sí, porque es que Jesús no es como un sacerdote cualquiera de los que habían en el antiguo pacto, no. En el antiguo pacto ellos tenían que también pedir perdón antes de entrar al tabernáculo. Estar sin pecado que haya cometido él. Para poder llevar los pecados ante la presencia del Señor, del pueblo de Israel o de aquel que haya cometido, para expiación de pecado. Regar la sangre ajena, porque la sangre ajena no era la del cura, no era la del sacerdote, perdón, era sangre ajena, la de un becerro, un cabrito, o un ciervo de lo que se utilizaban anteriormente en el antiguo pacto. Y más perfecto tabernáculo. Como le dije al comienzo, cuando Moisés hizo el tabernáculo lo hizo perfecto. Pero Jesús es el más perfecto tabernáculo. Más perfecto tabernáculo. No hecho de manos. El de Moisés fue hecho de manos terrenales. Es decir, no de esta creación. Con eso dice todo. No de esta creación. Y ese es otro mensaje que voy a traer cuando vaya a hablar sobre esa otra creación. Pero nos está diciendo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo era el tabernáculo más perfecto que existía hasta ese momento. Y existirá y no existirá otro porque Él es perfecto. Más perfecto que el que le ha hecho, que el que le ha dado las medidas que le ha dado Dios. Pero no era perfecto por las medidas y todo lo que era pasado. Lo que le dijo Dios a Moisés que hiciera. Porque eso era perfecta las medidas. Pero no es el más perfecto que el tabernáculo de Cristo, porque ese sí fue hecho con manos divinas, la del mismo Padre, no la de las manos que Dios ya ha elegido en los humanos, de esos muchachos que Dios llamen a fulano de tal, y hagan este tabernáculo de estas medidas. Fue hecho a manos de hombre, esta fue hecho a manos del mismo Dios. Por eso es que no es de esta creación. Vamos a leer el 24 hasta el 28. Y dice así. Versículo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 24 hasta el 28. Y dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. No entró Cristo en el santuario hecho de manos, o sea, en el tabernáculo que tenía Moisés, Él no entró. Ese tabernáculo era figura del verdadero, porque el verdadero es Cristo. Ese sí es el verdadero. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él no fue aquí en la tierra, Él fue directamente al cielo a presentarse por nosotros, que cumplió conforme el Padre lo dijo que cumpliera. Y decirle, aquí estoy, Padre, he cumplido con lo que usted me mandó. Le he quitado las llaves de la muerte al enemigo y la tengo ahora aquí. O sea que el que quiera salvarse, el que quiera tener salvación, se arrepienta ante ti, Padre Santo.
para que tú le des la salvación. Ya no hay obstáculos que no lo permitan. Ya ellos pueden salvarse si ellos quieren y desean. Se presentó ante Dios, ante el mismísimo Dios, su Padre. El 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacía el sacerdote anteriormente. Anualmente tenía que ofrecerse. Anualmente venía siempre la expiación y el perdón de pecados del pueblo de Israel. Jesús no. Jesús vino una sola vez. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Se da cuenta, hermano? Los sacerdotes del antiguo pacto entraban al tabernáculo a la expiación de pecados, pero con sangre ajena. Y era anualmente, esta vez una sola vez y con sangre propia, la de Cristo Jesús. Fue la que derramó por el perdón de nuestros pecados. Leemos el 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Correcto? Si Dios, ustedes preguntarán, bueno, pero ¿por qué Dios no mandó a Cristo Jesús hace miles de años? ¿Por qué lo mandó después que pasaron como 5.000 años? Claro, vea lo que nos dice aquí. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si Él lo manda en el principio del mundo, Jesús hubiera tenido que morir todas las veces. Tenía que padecer todas esas veces hasta que llegara el tiempo que tenía que ser, que era el tiempo correcto, en el que llegó Cristo Jesús. Por eso fue que no vino, porque el tiempo correcto era para Él ofrecerse una sola vez. Aquellos 5.000 años lo tuvieron que pasar son los sacerdotes que Dios colocó, porque Él mismo los colocó. Dio la orden de colocarlos a ellos. No que el mismo hombre hizo sus cambalaches y nombró sacerdotes a diestra y siniestras, no. Fue el mismo Dios que colocó a Aarón y a toda esa generación de sacerdotes, porque Él dio la orden. Ahora leemos el 26. Dice el 26. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo quitó del medio, borrado el pecado del medio de nosotros. Ya no existe ese pecado. Somos libres. Por ese pecado, Jesucristo nos sanó de esa enfermedad que teníamos mortal. Esa enfermedad era mortal para nosotros. Porque acuérdese que la enfermedad se reproduce es por el pecado. La enfermedad de nosotros es por el pecado. Y para la muestra un botón, porque Jesucristo vino y se llevó todas las enfermedades de que teníamos nosotros de muerte, esa que era el pecado de Adán. Esa era la enfermedad de muerte que teníamos nosotros. Y Cristo se la llevó. Pero si nosotros andamos en Cristo Jesús, obedientes a Él, en su palabra, nos quitamos todas las enfermedades mortales de encima. Nos quitamos todas las enfermedades venéreas, todas las enfermedades de drogadicción, todas las enfermedades de llagas, de cualquier otra cosa que venga, que sean mortales, todas esas nos las quitamos. Sí, nos podrá dar gripa, nos podrá dar dolor de cabeza, nos podrá doler un pie,
Pero a medida que va pasando el tiempo, uno se va achacando, hasta que le llegue el momento en que uno parte de esta tierra. Pero las enfermedades, esas mortales, no las quitamos si andamos en el camino de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dejamos de pecar. Mientras que los que están en el mundo están expuestos, pecando a la lata y teniendo enfermedades venéreas, drogadicción, de toda clase de enfermedades mortales que hayan por venir y por haber. Eso por causa del mismo pecado que el mundo da a aquellos que están expuestos a él. Entonces nosotros tenemos que vivir en Cristo Jesús. Él nos lo dice. Cumplamos. Ahora veamos el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Se da cuenta, mi hermano? Cristo nos sacó, pagó por ese pecado y nos dio la salvación. Y al pagar ese pecado, los que somos cristianos, volvemos a ser lo que éramos cuando estábamos en el Edén. Que lo que teníamos establecido era una sola muerte, antes de que Adán pecara. Teníamos establecida una sola muerte. Y aquí nos dice, y de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez. Si somos cristianos y andamos con Cristo, recobramos esa muerte que estaba establecida cuando nuestro Padre Celestial la colocó. La primera muerte, porque la segunda muerte la colocó Adán con el pecado. Volvemos otra vez, vamos a morir, pero morimos limpios de pecado, porque nos vamos a estar arrepintiendo con frutos de arrepentimiento ante Cristo Jesús, para que Él nos pueda dar la salvación. Y si nosotros morimos en Cristo Jesús, vamos a morir una sola vez, como estaba establecido por Dios al principio de la creación del hombre. Sigamos leyendo. Y después de esto el juicio, claro, va a venir el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y así Cristo fue ofrecido una sola vez, como nosotros teníamos una sola muerte. Cristo fue ofrecido una sola vez. Y ya, una sola vez. Con eso bastaba. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sí, Señor. Ya cuando venga no viene a quitar nada, porque ya lo que vino, lo vino la primera vez. La segunda vez viene a recoger los frutos que nosotros le hayamos ofrecido a Él, siguiéndolo en su palabra, porque para Él esos son los frutos que Él tiene que entregarle a su Padre, la salvación de su pueblo. Como acuérdese cuando le dijo Jesucristo al Padre, Padre, tú me diste 12, que eran los apóstoles. Ahí tiene 11 que están salvaditos, sanos y ante ti. Uno se fue porque era el hijo de la perdición. Pero no fue porque él se le fuera perdido, porque él quería perderse, no, porque eso era el hijo de perdición. Pero los 11 ahí están. Los cuidé y se los entrego, Padre. Cuídalos, porque ahora ellos son los que van a predicar el evangelio que tú me has dejado. Entonces, aquí también está lo mismo. Viene por su iglesia a recoger esa gente que sí creyó en Él, esas almas que sí creyeron en Él y que estuvieron siempre con Él. Bueno, mis hermanos, así como les estoy explicando, eso es. Pero sigamos con el sacerdote. No creerles a aquellos hombres con sotana
que se hacen llamar sacerdotes, que están en el mundo enseñando un evangelio que no es el de la gracia. Sí, porque ese evangelio no es el de la gracia. Un sacerdote, ya con ser sacerdote ya se sale de la gracia. Porque aquí en el nuevo pacto no existen sacerdotes, solamente uno solo, que es Cristo Jesús, el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Sino el de la ley de ellos. Esos son los sacerdotes, los de la ley de ellos. Sí, mis hermanos, y digo de la ley de ellos porque ellos se creen sacerdotes y los sacerdotes solo existieron en la ley. Ahora leamos Hebreo 10, 11 y 12. Diez, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso eran los sacerdotes del antiguo pacto. Día tras día ofreciendo sacrificios. Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Mas Cristo Jesús sí. Si usted llega arrepentido, Él te los quita. Si usted quiere hacerse nueva criatura, Él te perdona todos los pecados pasados y quedas como un niño recién nacido, limpio, porque ya no traes el pecado de Adán, porque Él ya lo quitó, limpio. El 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre solo un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso, mis hermanos, a la diestra de Dios está el Hijo sentado. No nos olvidemos eso. No está solo, está el Hijo a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sí, mis hermanos, los enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. El Padre Santo se los va a poner ahí, postrados por el estrado de sus pies. Por eso, mis hermanos, seguimos con lo del sacerdocio. Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, y vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. Sí, mis hermanos, Él es el único sacerdote del Dios Altísimo que tenemos en este tiempo de gracia. Veamos Génesis 14, 18. ¿Qué nos dice Génesis 14, 18? Y vamos a aclarar un poquito eso. Aquí nos está hablando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó vino y pan, o pan y vino. Ese era el antiguo pacto. En Génesis 14, 18. Ya Melquisedec, que es Jesucristo, nos estaba mostrando que Él iba a ofrecer la última cena de Él cuando estuviera hecho carne, sacando el pan y vino. Así hizo en la última cena. Sacando pan y vino, Melquisedec se hizo hombre, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote que se había elegido ya desde antes de que viniera a la tierra. Ya Él era el sumo sacerdote del Dios Altísimo. No como muchos que hay por ahí que vayan diciendo que son sacerdotes y que no solamente sacerdotes, sino se hacen llamar
sumos sacerdotes del Dios Altísimo. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a leerle a seguir con la lectura. Siendo Él en el nuevo pacto el Hijo de Dios, Jesucristo, ahora en el tiempo de la gracia, hay hombres con sotana que se hacen llamar sacerdotes. Sí, mis hermanos, ahora en este tiempo de la gracia, hay hombres que se hacen llamar sacerdotes. Y se apoyan con muchos versículos como este. Sí, mis hermanos, como este versículo, ellos de este versículo se agarran. Vamos a leerlo para ver qué nos dice este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice: vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vea lo que nos dice aquí. Vosotros también, se está refiriendo a nosotros. Como piedra viva, nosotros somos piedra viva. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando se va a construir algo, siempre colocan una primera piedra. Por eso que a nosotros nos llama Jesús piedra viva. Somos una piedra y estamos vivos. Tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Este cuerpo es la casa que se construyó sobre esa piedra viva. El templo, que es espiritual porque va a habitar el espíritu de su Hijo amado Cristo Jesús y el espíritu de Él, que es el Santo. Tenemos que tener esta casa espiritual para Él. Y nos dice sacerdocio santo, no sacerdocio terrenal. El terrenal no es santo. Ese es un sacerdocio de tradición que tiene muchas religiones. Yo hablo del sacerdocio santo, que es el único, que es el de Cristo Jesús. Y sigue: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, como sacerdocio que estamos en Él, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Ir a predicar la palabra del Señor. Ir hasta donde puedan ir, porque hay mucha gente que va a sitios que uno dice, pero allá es tan peligroso, pero que va. Si está con Cristo Jesús no le va a pasar nada. Y si le pasa algo es porque Cristo Jesús es lo que se lleva. Pero es la tarea de ir a predicar, así como estoy haciendo con ustedes. Estoy hablando de la palabra del Señor. Esos son sacrificios espirituales, como el evangelista, como el pastor, como el apóstol, como aquel que lleva la palabra, simplemente porque es un hermano en Cristo. Está llevando sacrificios espirituales, llevando la palabra de nuestro Padre Santo, de nuestro Cristo Jesús, que es la doctrina de Cristo Jesús, la doctrina sana, la doctrina de salvación, la doctrina legítima, el evangelio de Cristo Jesús. Ahora vamos a leer, bueno, ahora, iba a decir que vamos a leer, ahora yo les voy a explicar, porque los curas interpretan este versículo distorsionándolo a su manera, ¿sí?
Los curas interpretan este versículo distorsionándolo a su manera. Cuando dice ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, entonces ellos se autoproclaman sacerdotes, porque Pedro pronuncia la palabra sacerdocio, y como aquí en la tierra, sacerdocio es donde sale el cura, donde salen los curas, salen los sacerdotes según ellos, pero es un sacerdocio terrenal, ese no es un sacerdocio santo. Aquí habla de sacerdocio santo, no terrenal. O sea que es un sacerdocio que es equivocado al hacer ellos eso y salir sacerdote de ahí, sacar sacerdote de ahí, no. No, mis hermanos, cuando Pedro dice ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, se está refiriendo a todas las personas en general. Todos podemos llegar a ese sacerdocio y llegar a la presencia de Cristo con ese sacerdocio santo. Todo el que quiera puede ir. No es que es un grupito que tienen por ahí para que sean sacerdotes. No. Todas las personas que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y llevamos el mensaje a los demás para Dios por medio de Jesucristo. Esas son las personas que están ejerciendo el sacerdocio santo, porque están proclamando lo que Cristo Jesús nos enseñó aquí en la tierra y proclamando el evangelio que Dios, la doctrina que Dios le dejó de su Hijo, estamos proclamándola a los cuatro vientos. Ese es el sacerdocio santo que estamos nosotros haciendo. Entonces, tenemos el sacerdocio espiritual, pero no es para convertirnos en sacerdotes en esta tierra. No. Nosotros no tenemos nada que ver con sacerdote. Hagamos el sacerdocio santo, que es predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús. Ahora vámonos para el Hebreos 4, Hebreos 4, perdón. Hebreos 4, 14. Hebreos 4, 14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dicen los curas, ahí está. Aquí nos dice que retengamos esta profesión y sigamos siendo sacerdotes. Pero no es así como ellos quieren interpretarla. Porque en el 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que sí se compadece de nuestras debilidades. Los que no se podían compadecer de nuestras debilidades eran aquellos sacerdotes del antiguo pacto, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, mis hermanos. Entonces los curas, al leer retengamos nuestra profesión, vuelven y distorsionan la palabra de Cristo Jesús. Y dicen ellos, en el nuevo pacto nos dice que retengamos, o sea, mantengamos nuestra profesión de sacerdotes. No, eso es lo que ellos dicen que interpretan así, pero así no es. Está hablando de retengamos, hasta aquí llegó los sacerdotes, retengamos esta profesión, retengamos nuestra profesión de ser sacerdotes, ya no van a ser más sacerdotes. Retengamos, no mantengamos, sino retengamos. Eso ellos le dan a entender a la comunidad, de que es
que mantengamos. Y no es así. Pero no leen el versículo 15, como le acabo de leer, donde se entiende la explicación a la palabra retengamos nuestra profesión. Lo que nos quiere decir es no seguir con los sacerdotes. Él nos dice, retengamos, mas no mantengamos. Retengamos el fin del sacerdote. Eso es lo que nos quiere decir Cristo Jesús. Pablo. Nos dice Pablo que retengamos el sacerdote. Ya sacerdote no existe, ya sacerdote se ha acabado. ¿Por qué? Porque nomás es uno, el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Ahora vámonos para Apocalipsis. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. ¿Qué nos dice en Apocalipsis 1:6? Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Porque es que nosotros estamos en el sacerdocio ahora, sacerdocio santo, para que Cristo vea, cuando nosotros estemos con Él en la vida eterna, Él nos nombre reyes o sacerdotes. Para eso es que estamos haciendo ese sacerdocio santo, porque Él es el que nos va a nombrar, pero ya en otra tierra, en otro panorama distinto. Cuando estemos con Él en la gloria, nos va a nombrar reyes y sacerdotes. Para aquellas personas que en la tierra mantuvieron el sacerdocio espiritual para con Cristo, ahora en la vida eterna, Jesucristo nos gradúa como reyes y sacerdotes. Y aquí nos lo está diciendo en Apocalipsis, cuando ya esté la tribulación. Eso nos lo está diseñando Juan nos está diciendo en Apocalipsis. Entonces somos sacerdotes, pero cuando estemos con Él allá en la gloria, con Cristo Jesús, seremos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Ahora simplemente son sacerdocio santo. Tenemos que nosotros seguir y insistir para llegar a ser sacerdotes ante la presencia de Cristo Jesús cuando estemos con Él. No aquí en la tierra, así que sacerdotes se acabaron. Ya no existen sacerdotes aquí. Ahora, esas personas que se quieren hacer pasar por sacerdotes y que toman a la comunidad y les dicen que si van y se confiesan con ellos, ellos van ante la presencia de Cristo a pedir perdón por sus pecados. No, eso era en el antiguo pacto que hacían los sacerdotes eso. Ahora no, usted puede entrar a su cuarto, puede ir en un bus, puede estar en alta mar, puede estar en Conchina. Tú le pides misericordia a Dios, se arrepiente con fruto de arrepentimiento a Cristo Jesús y Él te perdona todos los pecados. Y no vuelva a cometer más pecados. Sálgase, retírese de las cosas pecaminosas. Pero no tiene por qué ir a extenderse, a contarle a otro humano que tal vez tenga más pecados que cualquiera en el mundo. Y date cuenta que están saliendo a la luz pública muchas cosas que da lástima, que da pesar que esas personas estén en ese sacrilegio con la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, confiésese con Cristo Jesús directamente, con nuestro Padre Celestial, y siempre cuando se confiese con nuestro Padre Celestial, pronuncie el nombre de Cristo Jesús para que el Padre Celestial te pueda oír todo. Porque por el nombre que es sobre todo nombre, que es el de Jesús,
Cristo Jesús. Ese lo colocó Dios el Padre, más nadie. Dios dijo esto y eso tenemos que hacerle caso. Si Dios dijo que Cristo es la vida eterna, y que si no creen en su Hijo, tengo que creerle al Padre, tengo que ser obediente a Él. Creo lo que Él me dice. Entonces, no vayamos a ningún otro hombre. Sacerdotes ya no existen. Los sacerdotes dejaron de existir ya. Esa es una tradición que traen los hombres. Y yo no digo que todos sean cortados con la misma tijera, porque habrá muchos que se sienten la equivocación y se retiran de ahí, porque se dan cuenta que no están actuando conforme la palabra nos lo indica. Sea pastor, sea un apóstol, sea un evangelista. Hay tantos nombres. ¿Para qué colocarse sacerdotes? Si sacerdotes ya no existen, por favor. Déjense de eso, no engañen más a las personas. Ya las personas no caen en ese engaño. Habrán algunas que caen por falta de conocimiento, pero el Espíritu Santo les va a dar a entender de que lo que están haciendo están en un error. Entonces, mis hermanos, dejémonos de seguir pasos equivocados, porque esos son pasos equivocados. Vayamos ante la presencia de Cristo Jesús, que esos sí son los pasos de verdad, porque Cristo Jesús es la verdad. Y si Él es la verdad, todo lo que pisamos estando con Él es pura verdad. No nos equivoquemos, no engañemos nuestra conciencia, que cree que la estamos engañando, diciendo: me confieso con el cura, me perdona los pecados, yo salgo otra vez a seguir haciendo las mismas que estaba haciendo, matando, fornicando, adulterando, blasfemando, fornicando, todas esas cosas. Y vuelvo otra vez donde el cura y decirle: padre, confiéseme que yo forniqué esta vez con otra mujer que no era mi esposa, confiéseme que yo odio a una persona porque me la tiene montada y yo pienso meterle una puñalada. ¿Eso qué es? Vaya a rezar 5 Padres Nuestros y camine inclinado desde la puerta de la iglesia hasta el púlpito y ya estás perdonado. Eso no es. Y va el otro, hace eso y dice: ya estoy libre, ahora vuelvo otra vez y cometo eso y algo peor. Eso es que cree engañar su conciencia. No, su conciencia no la va a engañar. Tu conciencia te va a hacer reclamo, la tuya, y después va a hacer justicia Cristo Jesús. Si usted no llega a tiempo a los pies de Él con arrepentimiento, reconociéndolo como su Hijo y creyendo que Él es nuestro Salvador, que Él vino en carne a la tierra y murió por todos nosotros, y su Padre lo levantó al tercer día. Él es el que nos va a juzgar. Nos juzga y a la vez es nuestro abogado. Pidamos perdón y verá que Cristo Jesús nos saca de donde estemos. Porque Él no va a decir, si tú estás en el peor hueco de los huecos y tú pides ayuda, Él no va a decir como cuando uno llega y lo mira: no es mi familia, que se quede allá. No, Jesús no. Jesús rescata a cualquiera, sea la condición que tenga y sea el parentesco que tenga y como esté. Si usted pide misericordia y perdón a Cristo Jesús, Él te saca de allá de donde esté, porque Él no mira caras, sino ve corazones. No somos nosotros, son los sacerdotes, o aquellos que se hacen llamar sacerdotes, que ante la presencia de la prensa y de la gente creen que son los más buenos. Y no estoy hablando de los católicos solamente, es de muchos, e incluso también caen muchos pastores. Hay pastores falsos profetas, falsos pastores, hay de todo, pero ellos se hacen llamar pastores como lo dice la Biblia. Pero aquellos se hacen llamar sacerdotes que ya no existen. ¿Y cómo que uno va a confesarse con ellos? ¿Y cómo es eso? No, eso no. El sacerdote ya se acabó. Hay un sacerdocio
santo aquí en la tierra. Y por eso se llama sacerdocio santo, no un sacerdocio terrenal, sino sacerdocio santo. Y ustedes lo convierten en un sacerdocio terrenal. Y no es terrenal, es santo. ¿Y por qué santo? Porque Cristo Jesús es el que nos llama y nos proclama, como dice en Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes. Él es el que nos hace reyes y sacerdotes después que terminemos el sacerdocio santo aquí en la tierra. En el cielo nos proclama reyes y sacerdotes. ¿Ya me entendieron lo que les quiero decir? Y no voy a hablar más de ninguno, pero sí dejo claro que el sacerdote ya no existe. Esas personas son curas. Hay que llamarlos curas porque ya tienen una tradición bastante vieja. Y cuando algo tiene raíces tan penetradas como es las iglesias, la iglesia católica y muchas otras iglesias que utilizan sacerdotes, es difícil de que salgan de ahí. Por eso es que yo le digo a esas personas, a esos hombres, porque ellos no tienen culpa, pero sí la pueden obtener si no salen de ahí. Salgan de ahí, porque no les conviene seguir seguir andando en una mentira, sabiendo que Cristo es la verdad. Bueno, mis hermanos, para aquellas personas que no han recibido a Cristo Jesús, repitan conmigo esta oración. Oh Cristo Jesús, tú que moriste en la cruz por mí, te pido que me perdones. Estoy arrepentido de ser lo que he sido, pero que desde este momento quiero ser una persona distinta. Hazme una persona nueva. Te pido perdón por todos los pecados que haya cometido, dichos, pensados y hechos. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que me perdones y me tengas y me escribas en el libro de la vida para poder seguir tus pasos y nunca me desvíe de tu presencia, de tu camino, para poder ir contigo hasta donde tú quieres que yo sea, un rey o un sacerdote en tu terreno, en la gloria. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Si aquel que recibió esa oración y la dijo, puede congregarse en cualquier templo que esté cerca de tu casa y tome la Biblia, léela, porque ahí es donde está la sabiduría de lo alto. Bueno, mis hermanos, hasta aquí los dejo. Que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.